Viva la Mañana al secretario de Derechos Humanos, doctor Martín García Gainzo. Hola Martín, ¿cómo va? Muy bien, vale, sí, Bien, un gusto estar acá. Lo mismo, bueno, nosotros lo queremos un montón a Martín porque lo conocemos hace mucho y bueno, te fuimos siguiendo en todas las etapas. Pero me siento parte de la casa, la verdad, Claro. porque siempre las visito, así que un gusto, un placer estar acá también de nuevo. Por venir. Hablar de un tema tan delicado, ¿no? Porque hablar de trata de personas, con todo lo que esto implica, con semejante flagelo, con la cantidad de gente que hay detrás de esto, con las redes, estos grandes grupos que se manejan a nivel mundial, porque no se puede solamente sectorizar acá. Y el tema son las víctimas. Hay un número que estuvieron presentando ustedes a través de un parte, desde el 2008 en adelante, son casi 300 las personas que han sido, exactamente, de alguna manera, rescatadas, claro. Sí, son 297 personas desde que se crea la División Trata, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, y de las cuales 152 son mujeres. Y de esas 152, el 95% son víctimas de trata sexual. Porque, digamos, el delito se divide en dos áreas, la trata laboral y la trata sexual. La trata laboral es cuando hay una explotación, que generalmente son... muchos son niños, todavía llegan al 43%, creo que eran niños, de lo que son trata laboral. Pero son inducidos por engaños muchas veces. Muchos de estos niños son ciudadanos de otros países, pero que son, digamos, rescatados en tránsito en nuestra provincia, o que tienen destino en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, digamos, las grandes ciudades. Y bueno, al ser rescatados aquí, articulamos también con consulados, se arman tipo salvoconductos para volver a trasladarlos al país de origen. Y todo lo que es trata sexual también. Los casos más, o las formas de explotación que se están dando últimamente es por engaños, donde encontrás por invitaciones en diarios, en Facebook, te invitan para trabajar de minera, por ejemplo, Catamarca, por decirte, y te ofrecen sumas enormes, casa, auto, comida. Entonces siempre advertir a la gente que esté atenta, digamos, con estos ofrecimientos que son excesivamente benéficos, ¿no? Cuando uno toca este tema, ¿no? Bueno, es un tema triste, pero uno se pregunta, ¿por qué existe la trata? Existe porque hay un consumo de eso, ¿no? Y al haber un consumo, tiene que haber como una regulación más estricta. Ahora estamos hablando del tema sexual, también el tema de los prostíbulos, por ejemplo. ¿Hacen controles? Sí, con eso trabajamos permanentemente con los municipios. En realidad se articula más con lo que es la División Trata de la provincia, que es la policía de la provincia y policía federal, y también gendarmería. Y bueno, todo lo que son controles, inspecciones, o cuando existen dudas respecto a qué actividad se está desarrollando en determinado lugar, se hace un seguimiento previo y en base a ese seguimiento se informan los juzgados. En los casos puntuales de trata, el procedimiento es, los oficios vienen por parte de la justicia federal. Entonces dice, bueno, se va a hacer tal procedimiento, tal día, tal hora, en tal lugar, de tal departamento o localidad. Entonces lo recibe al oficio la División Trata, siempre con orden de que se curse notificación a nosotros. Nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos juntos. Entonces va la fuerza por un lado y generalmente va un psicólogo y un abogado por parte del área mía. Que en realidad son psicólogas y abogadas, por la empatía con las víctimas, ¿no? Lógico. La fuerza se arma como un cordón fuera de lo que es el lugar donde se va a hacer el abordaje. La fuerza ingresa, separa por un lado tratantes de víctimas, y una vez que está todo controlado, ingresan psicólogos y abogados y articulamos directamente con las víctimas. Martín, eso, las víctimas, que después de vivir semejantes aberraciones en muchísimos casos, ¿no? El sometimiento, la esclavitud, la explotación sexual, se llega a rescatarlas. Y el punto es, desde ese momento, ¿cómo se contiene y cómo se ayuda a una víctima de trata? Sí, es muy buena pregunta, que en realidad es puntualmente el trabajo que hacemos de la Secretaría. Claro, es la parte como, sobre todo, que les toca a ustedes, ¿no? Es del minuto 1 posterior al rescate. Tenemos un lugar ambientado específicamente para que son víctimas de violencia y trata. Le denominamos refugio, pero bueno, está a cargo de un grupo de psicólogos, psiquiatras, médicos, nutricionistas, trabajadores sociales. Es un grupo interdisciplinario.
Entonces, alojamos a las víctimas allí, está dividido en sectores según el tipo de explotación y el tipo de violencia que hayan sufrido. Y se le da tratamiento psicológico y psiquiátrico, ¿no? O sea, con medicación también. ¿Cuánto tiempo quedan en este refugio? Técnicamente en el reglamento es muy poco. 15 días, prorrogable por otros 15 días más, pero depende. Todavía tenemos alojada una menor que ya lleva 3 meses, digamos, yo voy prorrogando el plazo según las necesidades. ¿Y eso por qué, por ejemplo? Y porque todavía el núcleo donde se tiene que reinsertar no está del todo, por un lado, estudiado y por otro lado, preparado, fortalecido, porque siempre el trabajo se hace en paralelo con la familia. Con la familia o el núcleo íntimo, si tienen amigos, vecinos, alguien que pueda hacerse cargo. Pero además siempre con seguimientos y el juez ordena o prescribe la necesidad de que se sigan haciendo tratamientos en la zona. Si son del municipio del interior, siempre se articula con los hospitales para que el psicólogo esté con atención personalizada. Claro, aparte, me imagino las víctimas deben necesitar un muy buen tiempo para recuperarse, ¿no? Sí. Después de lo que han pasado. Es no solamente la recuperación psicológica y social, sino también entender que eran víctimas de una fuerte explotación. Porque también está la cuestión económica por otro lado. Pasa un tiempo y lamentablemente hemos tenido reincidencias que han sido rescatadas. ¿Ustedes hacen un seguimiento después de las personas que han sido víctimas? Sí, permanentemente. De hecho, a muchos se los asiste también después económicamente y bueno, para ello como requisito es también que se presten a los informes, los visitamos desde acá, vamos y los visitamos en el norte si están allá, tenemos entrevistas personalizadas también con los padres, con los representantes o con quienes queden a cargo. Martín, ¿cómo se previene esto? Es muy buena pregunta, Vale. Y es lo más difícil bueno, por ahí. El engaño, a ver, en la actualidad, ahora que hay internet, es muy fácil, a través de los diarios, como nos decías vos, también es muy fácil. Pero ¿cómo prevenimos a las mujeres, principalmente que son, bueno, las que caen generalmente en estas trata de personas? Sí. ¿Cómo previene una mujer para no ser engañada, digamos? Bien, bueno, esto que hacen ustedes tan amablemente de abrirme las puertas, ayuda a que la gente sepa que hay una forma especial de llevar adelante el delito. Claro. Porque la trata se caracteriza porque hay una relación de fuerza o poder moral o físico, es decir, porque te obligan a prostituirte o a trabajar. Nosotros tenemos estandarizadas las formas en que se llevan adelante. Fundamentalmente es a través de engaños, abuso de poder, muchas veces lamentablemente están los padres involucrados. Sí, han habido varios casos de las mamás, las someten a las hijas, Por los medios masivos, diarios y Facebook, muchas veces las relaciones de familia, los cónyuges muchas veces hasta se casan con las mujeres y después las someten o las obligan. Dicen, bueno, mira, la situación está difícil, las engañan, dicen, bueno, tengo cierto estándar de vida y después resulta que es toda una mentira y le dicen, bueno, para salir adelante hay que hacer tal cosa. ¿Y qué pero no voy a hacer esto y empiezan los golpes. Claro. ¿Y qué dispara la investigación que termina, por ejemplo, con el rescate de una o más víctimas? ¿Qué es lo que dispara? ¿Cómo arranca la investigación? Se tienen noticias. Hay dos formas, una espontánea y otra que es como por efecto de la investigación. La investigación la realiza, policía y la realiza, la división trata. Sí. Entonces se hacen seguimientos a determinados lugares o porque hay personas desaparecidas, que antes también el registro de personas buscadas dependía de la Secretaría de Derechos Humanos, ahora pasó a Seguridad. A partir de este año eso fue un convenio que hicimos. Entonces se hace seguimiento de determinadas personas y se tienen indicios de que están alojadas en determinado lugar o están trabajando o siendo explotadas. Entonces se inician las investigaciones. Esa es una. Y la otra, por la modalidad en que se realiza la explotación. Muchas veces las localizan en tránsito. Con Gendarmería y Migraciones también trabajamos permanentemente. Sí. Denuncias, ¿no? De alguien que denuncie particularmente un caso, o por ahí puede ser la denuncia de la desaparición de una persona que también desemboca en eso, ¿no? Exacto, también es muy frecuente, que de hecho, aprovecho para informar a la gente que el método idóneo para hacer la denuncia es a través del 911. Claro. Con el 911 tenemos protocolos que, según el tipo de denuncia, avisan a Seguridad, Derechos Humanos, División Trata. Perfecto. Efectivamente. Martín, estamos hablando de 294 casos específicamente. ¿Ese número es un número elevado, un número medio comparado con otros lugares? Para tener un parámetro más o menos, ¿no? Sí, en el país desde el 2008 estamos hablando de 6.000 y pico personas.
O sea que es un porcentaje en relación a lo que es país que no es tan alto. Lo que pasa es que ha ido variando y se ha ido incrementando en los últimos años. No nos olvidemos que somos una provincia de frontera, Claro. donde también muchas veces son ciudadanos de otras provincias Sí. que son rescatados por nosotros, pero que son alojados en los dispositivos Como que de tienen, Bolivia, ¿no? Leí que había como muchos de casos. Bolivia o Paraguay, Claro. fundamentalmente de allí. Y la Es un que- número la- que va creciendo y las estadísticas nosotros manejamos cuatrimestralmente, por eso las dimos a conocer ahora por el primer cuatrimestre de 2014. Martín, ¿y la salteña que es víctima de trata, qué destino tiene? Mira, de trata laboral van o a fábricas textiles en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Sí. o cerezos en Neuquén, o cosecha de olivos en Catamarca, La Rioja, Sí. en Mendoza con la vendimia. Entonces son explotados así. Ajá. Y la trata sexual también van a las grandes ciudades o ¿Dentro del país o Sí. por ahí salen? generalmente es dentro del país. Dentro Es del país. mucho más complicado salir como ciudadano argentino que el ingreso de bolivianos que los hacen de forma clandestina. Claro. Claro. Y además tenemos un problema de legislación con Bolivia porque a los 16 años ya son mayores. Entonces por ahí viene un mayor con un montón de chiquitos para nosotros que tienen 17 años, por ejemplo. Entonces, cuando ingresan a Argentina nosotros les pedimos las autorizaciones y no las tienen porque de Argentina, para salir a Bolivia, como de Bolivia para ingresar acá si sos menor, Sí. necesitas la autorización Claro. de los padres. Claro. Y al no estar con los padres, ahí a nosotros se nos prenden luces, Gendarmería nos informa, nosotros vamos, hacemos entrevistas, averiguaciones y determinamos si se trata de venir a buscar oportunidades, lo cual es perfectamente lícito, decir, bueno, vengo a buscar fuente de trabajo, Sí. a venir en cabeza de un mayor Sí. que se compromete a alojarnos todos en determinado lugar y con promesas fastuosas que nunca se realizan. Bueno, es sumamente interesante el tema y también es grave lo que está pasando. Déjanos un teléfono, una dirección de la gente que pueda consultar, denunciar o obtener también información. Sí, bueno, el teléfono, la línea directa y que más retención tiene es el 911. El 911 Directamente el directamente. 911 y bueno, la Secretaría de Derechos Humanos está en Luis Burrell y Santiago del Estero. Martín, para Perfecto. terminar la Sí. última, ¿cuántos Sí, vale. desaparecidos hay en la actualidad en Salta? ¿Cuántas personas buscadas? ¿Cuántas personas buscadas? No, Más tendría o que preguntarlo menos. con seguridad, no lo tengo aquí, lo tenía a diciembre, pero eran alrededor de 130, 140 a diciembre del año pasado. Ajá. Se va actualizando también eso, pero seguridad tiene las cifras de este año. Claro. Perfecto. Bueno, Martín. Sí, sí. Animarse a denunciar también lo que llame la atención, lo que por ahí veamos que no nos cierra, de alguna persona conocida que nos puede tocar de cerca, con algún familiar, estar atentos con esto. Perfecto. Y sobre todo las mujeres, las madres, cuando Claro. ven que se acerca alguien que tiene excesiva simpatía o Claro. que hay O te demasiado... ofrece de todo, ¿no? Claro. Porque hay demasiado desconfiar, entusiasmo, sí. digamos, Sí. en la hija o también el hijo. Hemos tenido rescate de trata sexual de varones, ¿no? Los inducen con drogas, es todo un tema. Tremendo. Pero cuando hay demasiado entusiasmo o vislumbran demasiadas bondades, hay que tener un poquito Hay de que cuidado. desconfiar. Bueno, gracias Martín, un placer como siempre. Los teucos sabemos que te cuidas, pero igual te los Chico regalamos. deportista, Claro. chico Lo deportista. compartimos con la SEC, que van a durar poco. Muchísimas gracias por Gracias a venir ustedes. Martín, un placer. Gracias. Un gusto. Muy bien.